A violência contra a mulher já levou milhares de pessoas às ruas e mobilizou campanhas pelas redes sociais mundo afora. O tema do Trilha de Letras de hoje é o feminicídio, um crime muitas vezes impune pelo silêncio. E quem está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente é a escritora argentina Selva Almada, uma das grandes revelações da literatura latino-americana dos últimos tempos. Querida, obrigado pela sua presença. Gracias, Rafael. Vamos conversar sobre o livro Garotas Mortas, que você veio divulgar na Flip 2018, e que é um livro de não ficção e que parte de um crime que te chocou na sua infância. Queria que você falasse um pouco sobre, primeiro, esse crime inicial, digamos assim, que... Sí, es el asesinato de Andrea, una chica de un pueblo vecino a mi pueblo, en Entre Ríos. A ella la mataron en su casa, en su cama, mientras estaba durmiendo, de una puñalada en el corazón. Fue una historia que nos conmovió muchísimo, sobre todo a las mujeres jóvenes, aquellas que estábamos entrando en la adolescencia. Yo pienso ahora, con transcurrido el tiempo, claro, que fue como una entrada brutal a lo que era ser una mujer. Saber que adentro de tu propia casa también te podían matar. Es decir, desde pequeñas nos venían diciendo que había que cuidarse de los extraños, que no había que hablar con hombres que no conocías, que no había que subirse a autos de desconocidos, ni pasar por determinados, claro, ni pasar por determinados lugares a ciertas horas, y que la seguridad siempre estaba para una mujer adentro de su casa. Era una manera de adoctrinamiento también, ¿no? Como mantenernos a las mujeres adentro de la casa. Y el crimen de Andrea venía a decir todo lo contrario, venía a decir, ok, pero dentro de tu casa tampoco estás segura. Entonces fue muy... yo después lo hablé con el tiempo, cuando empecé a pensar el libro y hacer la investigación para el libro, lo hablaba con amigas mías de esa época. Y que marcaron a todos. Claro, y ellas se acordaban del terror que tenían de irse a dormir todas las noches, que revisaban el placar abajo de la cama, porque tenían miedo de que adentro estuviese escondido un asesino que podía matarlo. ¿Y el crimen de Andrea es un crimen sin solución? Es un crimen, sí, nunca se resolvió, ni el crimen de Andrea ni los otros dos que yo cuento en el libro. Bueno, pero es interesante porque você não faz uma investigação criminal ou seja, o interesse não é em descobrir o culpado. No. Como sería en un romance policial. No, en ese sentido el libro, digo, no tiene nada de policial porque no se descubre nada ni se llega a ninguna solución. Que yo creo que es la característica principal de los femicidios. No son casos, digo, bueno, sí, por supuesto hay intervención de la policía, hay una investigación, etcétera, pero son casos que exceden lo policial, porque no son delitos comunes, digamos. Por eso tienen un nombre específico, que es femicidio, ¿no? Y no homicidio o crímenes pasionales, como se les decía hasta hace relativamente poco tiempo en Argentina. Y ahora en Argentina está regulado ese tipo de crimen, está tipificado. Sí, hay una ley desde el 2012, una ley de femicidio, que bueno, aquel hombre que cometa femicidio es condenado a cadena perpetua. De todas maneras está la ley, pero no siempre se cumple, como suele ocurrir, sí, claro, con todas las leyes. La verdad es que la ley... Acá en Brasil es muy diferente. La ley es muy buena, pero por ejemplo, desde que se sancionó hace 6 años, ni siquiera la mitad de los femicidios que han ocurrido se juzgan como tales. O sea, sigue aplicándose la figura de homicidio agravado por el vínculo, porque en general los femicidas son personas del círculo íntimo de la víctima, que eso tiene una pena máxima de 25 años. Sí. Bueno, e você então tinha esse crime que te marcou na infância, mas como foi o trabalho de pegar essa memória e transformar num livro de não ficção, que era uma área que você também não tinha ainda investigado, e escolher outros 2 crimes? Bueno, ¿Cómo fue ese proceso de...? Yo siempre había pensado en escribir algo sobre Andrea. Había intentado alguna cosa, un relato corto en otro libro anterior.
Y estando de vacaciones en el norte de Argentina, en Chaco, mirando el diario, leí un recordatorio de un femicidio que había ocurrido allí 25 años atrás. Que es María Luisa. María Luisa Quevedo. Y tenía, bueno, tenía como, enseguida pensé en Andrea porque eran las dos mujeres adolescentes, porque los dos casos no se habían resuelto nunca, las dos eran, bueno, de pueblos chiquitos de provincia, clase media baja, tenían esas características. Y ahí cuando me enteré del caso de María Luisa, empecé a pensar en un libro de no ficción, que contara casos que hubiesen transcurrido 30 años antes o 25 años antes, antes de que empezáramos a hablar tan abiertamente en Argentina de femicidio, digamos, porque estábamos todas muy al tanto de los casos que estaban ocurriendo en ese momento, pero no había mucho registro de lo que había ocurrido antes. De hecho, las estadísticas son muy nuevas en Argentina, las estadísticas sobre femicidio. Mas eu penso que nos povoados pequenos, ainda hoje, o assunto não é muito conversado, ou é? Na Argentina. Hoy día. De onde você vê? Oi. Sí. Bueno, no sé si es muy conversado, pero la prensa, la televisión, los diarios, internet, las redes sociales, me parece que han colaborado mucho en difundir el tema. A veces no de una manera muy feliz, porque el periodismo sigue teniendo muchos defectos a la hora de transmitir este tipo de noticias y de tratarlas. Porque sigue siempre poniéndose el ojo en la vida privada de la víctima, en averiguar, bueno, cómo iba vestida esa mujer, cómo se comportaba, como buscando siempre argumentos o explicaciones en la manera de actuar de la víctima, en vez de pensar por qué en una cultura, en una sociedad, hay hombres que creen que tienen el derecho de matar a una mujer porque no los corresponde amorosamente, porque los dejó o porque se les antoja. Entonces, eso es siempre correr el foco y es un poco seguir reproduciendo los mismos prejuicios que ya tiene la gente. O sea, ya la gente tiene como incorporado ese prejuicio de, bueno, si violan a una mujer es porque, bueno, pero mirá cómo estaba vestida, ¿no? O por qué sale a la calle con escote o con pollera corta. Digo, esos prejuicios ya existen. Entonces, justamente me parece que el deber y la responsabilidad de los medios de comunicación sería empezar a deconstruirlos, no seguir alimentándolos. Pero bueno, así todo, creo que el hecho de que el periodismo usa el término femicidio para referirse a este tipo de crímenes ha hecho que también la sociedad empiece a incorporarlo. Hoy, aún gente a la que no le interesa el tema o que no está vinculada al tema de ninguna manera, sabe que ese tipo de crímenes tienen una palabra concreta que es femicidio. E você escolheu terceiro crime, que é de uma menina que ficou desaparecida, nunca foi encontrada. Sí, hay una tercera historia que es la de Sarita Mundín, que es una chica que era prostituta y madre de un niño muy pequeño. Desaparece con un amante que ella tenía, o sea, va a pasear con él y nunca vuelve. El tipo dice que no sabe, que la dejó en la terminal de ómnibus, que se iba a tomar un colectivo acá, allá. Está un año desaparecida. Al año aparece un cuerpo en el río, un esqueleto ya, por haber estado en el agua tanto tiempo. Y se supone que esa es Sarita Mundín. E a mãe não acredita? A mãe de Sarita não... No, bueno, primero se identifica, esos restos se los identifica como, bueno, son de esta chica que estaba desaparecida. 10 años después aparece el estudio de ADN en el país y como su madre nunca había quedado conforme con esta conclusión, para ella no era su hija, pide que se le practique el ADN a los restos y entonces ahí el resultado da negativo. Es decir, son los restos de una mujer por determinada contextura, bueno, cosas que se puede saber a partir de los restos, pero es otra mujer, no es Sarita, y dónde está Sarita hasta el día de hoy no se sabe.
Su madre supone que está viva. Ella cree que ha sido secuestrada por una red de trata. Alguna vez recibió un llamado desde España diciendo que Sarita estaba en un prostíbulo en España. Pero la verdad es que su madre es una mujer muy pobre y tampoco nunca pudo, bueno, no tiene los medios económicos para seguir la pista de ese posible dato. Y obviamente a la justicia nunca le importó demasiado porque nunca se preocupó en averiguar de qué mujer son esos restos y dónde está Sarita, si esa no es Sarita. E como foi a investigação para escrever esse livro? Porque você justamente trata de 3 crimes dos anos 80, né? De 25 anos atrás. Sí. 30 anos, de 20 anos atrás. Sí, de los 80, década del 80. Então, Bueno, primero fue difícil porque muchos, sobre todo algunas personas cercanas a ellas, como los padres en el caso de Andrea, habían muerto. En el caso de María Luisa también sus padres ya habían muerto. Bueno, había pasado mucho tiempo y fue bastante difícil rastrear a algunas personas. Por ejemplo, el novio de Andrea tardé muchísimo en dar con él, porque bueno, en el medio él había tenido una serie de accidentes, había tenido un problema cerebral. Bueno, habían pasado cosas como suceden en 20 años o más en la vida de una persona. Así que fue difícil rastrear esas historias, pero bueno, cuando encontraba a alguien que las había conocido de cerca, sí, esas personas estaban muy deseosas de dar su testimonio y de hablar sobre ellas. Creo que como en un punto un libro les parecía una reparación, ¿no? No había habido una reparación por parte de la justicia y el hecho de que esas historias quedaran registradas en un libro daba la sensación, por lo menos, de reparación, ¿no? E no Garotas Mortas você também escolheu, além dos 3 crimes, colocar relatos seus. Sí. Né? Ou seja, você se inclui na narrativa. Sí. Como foi essa escolha de se... Surgió un poco espontáneamente. Yo sí sabía o pensaba que tenía que entrelazar los casos aunque no estuviesen directamente relacionados porque ellas no se conocieron, etc. Y cuando empecé a escribirlos y a tratar de entrelazarlos, empezaron a aparecer anécdotas más pequeñas que tenían que ver con mi vida o con la vida de mis amigas o de mujeres que yo había conocido. Y empezaron a aparecer así, sin que yo lo buscara ni lo pensara, un poco inconscientemente. Cuando me di cuenta, lo hablé con la editora, dije, mirá, me parece que no sé qué esto, porque es medio autobiográfico, no sé si corresponde. Y bueno, lo charlamos bastante y llegamos a la conclusión de que sí, de que estaba bueno que aparecieran esas historias que comparadas con un femicidio son muy, muy pequeñas, pero son las historias que nos pasan a todas las mujeres todos los días. Es decir, por suerte muchas no tenemos una relación de pareja violenta, pero sí nos ha pasado de sentir miedo de pasar frente a un grupo de varones en la calle, o sí nos ha pasado que nos toquen en el bus o en el metro. Es decir, esos micromachismos que nos suceden a todas, o sea que ninguna mujer puede decir a mí nunca me pasó esto. Y que son, en definitiva, esas pequeñas cosas las que van como urdiendo o tejiendo la trama que después sostiene los femicidios. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre feminicídio com a escritora argentina Selva Almada. Vamos voltar ao papo. Pois bem, você é uma autora conhecida pela sua obra de ficção e decidiu fazer um livro de não ficção. Quais foram os desafios que você encontrou nessa mudança? Bueno, primero que yo cuando escribo ficción no suelo investigar. Digo, bueno, son historias, aunque son historias bastante realistas, bueno, parten de cosas que yo conozco. No suelo hacer investigaciones para escribir una novela.
Así que la primera tarea a la que me enfrenté con el libro, que nunca había hecho, fue tener que investigar, que hacer un trabajo de campo, que ir a los lugares, que hacer entrevistas, cosas. Yo no soy periodista, entonces era la primera vez que entrevistaba a alguien. Y es muy, bueno, vos estás acostumbrado, pero digo, a ser acostumbrado, bueno, digo, pero entrevistar a alguien Claro. Es raro, es difícil, es incómodo, no sabes hasta qué punto, sobre todo en estos casos, ¿no? Que mis preguntas o sea, no íbamos a estar hablando de cosas agradables justamente, sino de cosas muy dolorosas para esas personas, que era la muerte, el asesinato impune de sus hijas, hermanas, amigas, novias. Entonces, creo que lo más difícil de ese trabajo de investigación fue hacer las entrevistas. Y bueno, ver hasta dónde podía preguntar, dónde callarme y dejar que hablaran. Eso fue, creo, lo más difícil para mí. Y después, una vez que terminé la investigación, era, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo escribo este libro? Intenté varios borradores, probando distintas voces, distintos narradores. Y finalmente llegué a esta narración en primera persona, muy atravesada por lo literario en algún punto. Você já sabia desde o início, por exemplo, que seria uma não ficção? Porque Sí, eso sí. O sea, cuando yo empecé a pensar en el libro, Era no ficción. dije, tiene que ser una no ficción. Una, porque me interesa el género, me gusta, soy muy lectora de no ficción. Y otra, porque a mí cuando escribo ficción no me interesa bajar línea, dejar un mensaje. O sea, la literatura didáctica un poco a mí me expulsa, no me interesa. Pero acá sí quería que quede claro que estaba hablando de un tema que a mí sí me interesa, frente al que tengo una posición política. Entonces, para eso, digamos, como una suerte de intención de dar testimonio de algo, la no ficción era el género. Sí. No cabía en una novela, no cabía en un libro de cuentos. Mas, ao mesmo tempo, se me permite, eu tenho a sensação de que a literatura de ficção tem tratado, sem ser didático, porque didático, concordamos, é ruim, mas tem tratado de temas difíceis. Por exemplo, esse Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, sabe? Claro, sí. Trata da questão do Sí, feminismo e totalmente. do papel da mulher na sociedade pela ficção. Y por supuesto que E não é didático? que cuando yo escribo cualquier historia de ficción no dejo de ser quien soy para escribir. Entonces, por supuesto que en las ficciones, si querés, podés rastrear todo eso. Pero también me interesaba, con este libro en particular, usar los nombres reales, los lugares reales donde habían ocurrido los femicidios. Registrar. Para decir, bueno, esto le pasó, que no quede ninguna duda de que estas mujeres habían existido. O sea, que no eran personajes literarios, que no eran fruto de mi imaginación, sino que tenían un nombre, tenían una edad, tenían un oficio, o estaban estudiando, o eran madres, como en el caso de Sarita, y que alguien arbitrariamente había decidido borrarlas del mapa, o sea, matarlas. Entonces me parecía importante que quedara claro eso, que se llamaban así, que habían vivido en tal lado, en tal año. E tendo voltado ao passado para entender esse funcionamento desse crime e enxergando o cenário hoje, como é que você é otimista? Você acredita que a gente tem conseguido espaço para discutir esses assuntos? E como a literatura pode ajudar nesse sentido? Sí, yo creo que por lo menos en Argentina, en los últimos años, fuimos ganando cada vez más espacio, las mujeres, los movimientos feministas. Entonces, sí, yo creo que hay mayor visibilidad, que ya las chicas, sobre todo más
pequeñas, más jóvenes, no tienen vergüenza de asumirse feministas, ¿no? Que hasta hace poco, y de hecho en mujeres de mi generación y más grandes también, todavía hay mucho prejuicio con la palabra feminismo, como que todavía no se termina de entender qué es el feminismo, y me parece que las chicas adolescentes a eso lo tienen como súper claro y que orgullosamente se dicen feministas, y eso es maravilloso y ha pasado en los últimos 10 años. Entonces yo creo que sí, se ha ganado mucho espacio. De todas maneras, vivimos en una sociedad cultural y patriarcal y desmontar eso, que es histórico, obviamente llevará muchísimos años, pero estamos ahí en eso. E nós, escritores, podemos lutar essa batalha Hay muchas... escrevendo. o sea, en Argentina, y no lo digo por sororidad, sino porque es real, lo más interesante de la literatura argentina de los últimos 10 años lo escribieron mujeres. O sea, la escritura más interesante es la escritura, son los libros que han escrito autoras mujeres. Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, también son feministas. Entonces, en esas ficciones, en esa literatura que está circulando, escrita por estas mujeres feministas, aunque no sea de manera didáctica, por supuesto, porque son grandes escritoras y no lo harían de manera didáctica, por supuesto siempre se cuelan estos temas y y esta postura, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi libro, Garotas Mortas, que yo no lo pensé nunca para que lo leyeran en la escuela, por ejemplo. No apuntaba a ese público. Cuando escribo no es que apunto a un público en particular, después lo que pasa con los libros siempre es muy misterioso y toman su camino. Pero por ejemplo, el libro se lee mucho en la escuela secundaria, entonces, no sé, es como una puerta, claro, para que las profesoras puedan hablar con sus estudiantes de violencia de género, de violencia en el noviazgo, de machismo, micromachismo. Bueno, en ese caso es un libro que abrió la puerta para eso y está muy bien. E conversar não só com as mulheres, mas com os homens, né? Ou seja, conversar com os homens das escolas También, para que se enxerguem. Claro, por supuesto. A veces me invitan a hablar en las escuelas que leen el libro y siempre es como muy gracioso porque está todo, bueno, varones y mujeres, y al principio las que están muy interesadas y tal son las mujeres y los varones están mirando para otro lado, así, con el teléfono, como diciendo, ¿para qué nos traen a una charla de temas de mujeres? Bueno, hasta que cuando me doy cuenta de eso, los interpelo y les digo, el machismo también les hace la vida imposible a ustedes que son varones. Es decir, ustedes también sufren el machismo porque les enseñan a ser hombres de una sola determinada manera, claro. Entonces no pueden llorar, no pueden esto, no pueden lo otro. Bueno, eso también es machismo y lo sufren ustedes. Entonces no es un tema solamente de las mujeres. Pero bueno, eso es un camino largo y complicado y todavía hay muchísimo por hacer, pero estamos aí. Muito bom. E isso também no O Vento que Arrasa, que é um livro de ficção. Sí, es de ficción. Sí. Seu que está publicado no Brasil. Sí, se publicó hace unos años en COSAC y Naifi, pero bueno, después la editorial cerró, así que ahora va a salir en la editorial. Ahora lo va a publicar Todavía, que es la editorial que publicó Garotas Mortas. Así que me pone muy contenta porque es un libro que yo quiero mucho y que, bueno, me daba mucha ilusión cuando salió aquí en Brasil. Pero bueno, fue como muy debut y despedida porque la editorial cerró poco tiempo después. Sí. Así que ahora que vuelva a circular, gracias a Todavía, me pone muy contenta. Eu acho muito bom que a gente tenha autores argentinos no Brasil e autores brasileiros na Argentina, que é um diálogo que acontece pouco, me parece. Sí. ¿Por qué você acha que? Yo supongo que es por una cuestión de la lengua, básicamente, del idioma. Sí, es algo que siempre aparece
que siempre nos preguntamos, ¿no? Los argentinos y supongo que los brasileños también, siendo países tan cercanos e incluso limítrofes en algunos puntos del país, que haya tan poca circulación y que de repente conozcamos en Argentina tan pocos autores brasileños. Es una pena. Porque tem muito de cinema. O cinema argentino chega muito no Brasil. Sí. O brasileiro não chega tanto na Argentina, suponho. No, bueno, excepto películas muy reconocidas, Claro. como Ciudad de Dios, que hablábamos antes, pero tampoco hay mucha circulación del cine. E o cinema argentino está fortíssimo na Argentina. E Na chega Argentina, no, sim, e, sim. e no Brasil chega muita coisa. Né? Claro, chega o melhor do cinema argentino, mas, Claro. E você veio participar da Flip 2018. Sí, Queria saber como é que foi a experiência, como é que foi a mesa. muy bien. Poder falar do seu trabalho. Sí, ayer tuvimos una mesa con Yamila y estuvo muy bien. Que escreveu sobre feminismo negro. Sobre feminismo negro, bueno, todo lo que ella dijo me pareció muy brillante. No la conocía, había visto algunos videos suyos, una charla TED y bueno, otras cosas que circulan en internet. Y fue una charla muy enriquecedora. Yo la sentí para mí muy enriquecedora porque bueno, todos estos conceptos del feminismo negro era algo que yo con lo que no estoy familiarizada. Y fue muy lindo poder escucharla. Y además se generó ahí algo, me parece, en la charla muy cálido y de mucho interés del público hacia lo que nosotras estábamos hablando. Así que fue una experiencia muy buena. Querida, muito obrigado Muchas pela gracias. nossa conversa. Um gosto. Foi um prazer. O Trilha de Letras fica por aqui. Até a semana que vem. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.